Vamos a lo que ha sucedido esta mañana, que tiene pues a la expectativa al mundo entero, lo que pasó en Beirut, capital del Líbano, a eso de las 5 de la tarde, tiempo de Líbano, a las 9 de la mañana, más o menos tiempo del centro de México, se registraron dos explosiones. Primero una explosión pequeña y después esta explosión que fue fuertísima, impresionante, como no vista antes, al menos en la historia reciente, dicen muchos, desde Hiroshima y Nagasaki. De acuerdo con los reportes, se produjo en un almacén de explosivos ubicado en un puerto y fue precedida por un incendio en un hangar donde hay contenedores de trigo. Hasta el momento se habla posiblemente de 10 personas fallecidas y decenas de heridos, así como cuantiosos daños materiales. La gran columna de humo de color rojizo y la onda expansiva se pudieron percibir en toda la ciudad a varios kilómetros de distancia. Bueno, también desde el mar pudo ser captado el momento de la explosión. Así es como se vio desde el mar, otra de las perspectivas. Zona del puerto de Beirut, ubicada al noreste del Líbano, país que se encuentra en Medio Oriente, y estamos viendo el mapa tras el fuerte estallido. Así luce, bueno, a esta hora ya es de noche en Beirut, pero así lucía minutos después de la explosión, así lucía la ciudad. انفجار. كتر خير الله. الحمد لله. شوف انا كنت ماشي هون عبيت بعيد السيارة لابس الكاس، عورت ايدي وشوية بس ماشي الحال الحمد لله. كتر خير الله. بس انفجار مش طبيعي. وحياة الله مش طبيعي كان انفجار. ما تتخيل انفجار. هو من فرقاع. ايه الحمد لله.
momento, le decíamos, se habla de por lo menos 10 personas muertas, decenas de personas heridas. Algunos quedaron tirados en las calles, confundidos en medio de una nube de polvo y ceniza. انت بخير اهم شيء صحتك بخير هاي تعبير بوجهك معور وجهك عينه حاسبك من هون بس كفف ولا طلع انفجار يا اخي والله سمعت صوت فيه شباب بس نطمنكم باسبور بيروت مدمر ما بيدمروا الا العدو الاسرائيلي هيك. Sobre esta explosión, el embajador de México en el Líbano, José Madrazo, informó que los funcionarios de la institución se encuentran bien. A través de la cuenta oficial de Twitter señaló que fue perceptible en un radio de 10 kilómetros de distancia. En otro mensaje, el embajador de nuestro país en aquella nación proporcionó los teléfonos de emergencia de la Embajada de México en Beirut, marcando en el Líbano, ahí lo ve en pantalla, el número telefónico para cualquier información. Las autoridades y el Servicio Exterior mexicano ya también está al tanto de lo que ocurrió con esta fuerte explosión. Maurán Soto, especialista en Medio Oriente, está en la línea y te lo agradezco mucho, Maurán. Gracias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Pues estamos en la incertidumbre, qué fue lo que pasó, pero sobre todo, ¿cuántas víctimas se contabilizan por esta situación de verdad de espanto, de impacto, Maurán? Creo que es eso. A ver, si de entrada las imágenes fueron muy impactantes, si uno revisa la historia de los distintos eventos similares, no solamente en Líbano, sino en la zona cercana, esta explosión sí evidentemente puede despertar cualquier tipo de especulaciones, solamente que tenemos que estar un poco conscientes que se tratan de eso, de especulaciones, lo cual a veces termina siendo un poco climático dentro de alguna perspectiva, a veces informativa, porque nos pide tiempo. La explosión fue en verdad muy grande. Decían hace un rato ustedes en el contexto hasta dónde se había escuchado. A mí me han llegado ciertas voces de, por ejemplo, que se llegó a escuchar desde hasta Chipre, o que el humo pudo también llegar a las afueras de Damasco. Es decir, las dimensiones son en verdad escandalosas. A partir de las dimensiones escandalosas tenemos que tener muchísimo cuidado en qué es lo que pensamos alrededor de un evento de este estilo. Como decías, lo más importante, y eso es lo que creo que no podemos en ningún momento olvidar, es la vida de la gente. Si bien hasta ahora tenemos noticia de por lo menos 10 muertos, incluso al parecer también se está hablando de que pudo haber muerto el secretario general del partido Kataob, que es el partido de la falange, de los maronitas más, sí podemos decir, más fundamentalistas. La falange está implicada incluso dentro de la matanza de Shabri Shatila. Pero no tenemos hasta ahora noticia de más de 10 muertos, sí de cientos de heridos, de los hospitales en Beirut colapsados porque ya venían, como todo el mundo, con la carga del COVID, y ahora les llegan muchísimas personas con heridas a las que no pueden atender por la misma situación sanitaria que se enfrenta todo el mundo y por la cantidad de gente que llega con el rostro cubierto de sangre. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora de información que nos puede permitir un poco entender qué es lo que pasó? Porque como dices, es la incertidumbre, porque no sabemos mucho, hasta el momento no tenemos claro qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que tenemos claro de lo que no pasó, no? Eso la parte también la mete en complicaciones. Hasta ahora tenemos, uno, que no sabemos a ciencia cierta qué sucedió. Así es, hasta ahora no sabemos qué sucedió, aunque evidentemente pues empiezan a girar, digamos, perdóname Maurán, las hipótesis, porque bueno, sabemos que es una zona de conflicto, que hace poco incluso hubo una amenaza por parte de uno de estos grupos entre Israel, el Hezbollah y todos estos grupos que están en Medio Oriente con un conflicto milenario. Solamente que en eso nos arriesgamos a dar una conclusión sin los datos. Estoy de acuerdo. Entonces tratemos de revisar cuál es el contexto en el que se sitúa esta explosión. Uno es el contexto pandemia. Al mismo tiempo es el contexto de una crisis política y crisis económica que arranca con unas protestas en octubre de 2019 que obligan a la dimisión del primer ministro Hariri, hijo de otro primer ministro, que al mismo tiempo se puede sentar cierto precedente
precedente para cualquier tipo de teoría, lo cual no quiere decir que sea una realidad, a partir de que este viernes un tribunal internacional que tiene incluso apoyo de Naciones Unidas emitirá su fallo alrededor de sobre 4 personas del Hezbollah implicadas en el asesinato del padre de Hariri en 2005. Entonces eso sí evidentemente permite meter un componente, pero que hasta este momento no se aleja de la especulación, es solo especulación. Simultáneamente, a partir de otro ataque que por ejemplo hubo ayer, que lo cual no es ninguna cosa rara, por parte de Israel en territorio sirio a ciertas posiciones, al parecer del Hezbollah, olvidémonos que no nos podemos olvidar que en Medio Oriente todo es casi siempre al parecer hasta que se puede confirmar eventualmente algo, entonces también se supuso en algún momento que puede haber alguna implicación. Hasta este momento, para poder situar alguna relación entre Israel y esto, no hay absolutamente más nada que las ganas de poder querer afirmar una historia que de la cual no tenemos datos. Simultáneamente, tanto Israel como el Hezbollah han negado la participación de Israel en esta explosión. Entonces, ni Hezbollah ni Israel están diciendo que tuvo que ver Israel. ¿Qué es lo que hasta ahora aparece dentro de las informaciones oficiales? Que se tendrán que confirmar evidentemente, pero tenemos apenas unas horas. Al parecer, esta explosión se da en una bodega donde había material explosivo confiscado hace muchísimos años. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Ese material confiscado hace muchos años no son cohetes, no es cohete a la mexicana. Al parecer son materiales explosivos, altamente explosivos, como ya lo vimos, confiscados. Donde entonces tendremos que abrir la otra pregunta, que es cuáles son las condiciones de seguridad que se tienen en este tipo de materiales. Bueno, pues Maurán, hay que esperar. Sí, es muy impactante. O sea, yo veo las imágenes y aún me parece increíble de la magnitud de la que se dan estas explosiones. Hay que esperar. 10 personas fallecidas, decenas de heridos, una cifra que evidentemente podrá aumentar en las próximas horas. Y pues dependiendo de la conclusión, veremos hacia dónde se redirige o no incluso el camino en el mundo, Maurán, porque esto puede ser un parteaguas. Pero comparto contigo la posición de esperar, no hay prisa, vamos a ver por los heridos, por los fallecidos y después veremos qué es lo que sucede ya de voz de las autoridades. Lo dijiste al principio, Susana, eso es lo más importante ahora, pensar en las cientos de personas que pudieron ser afectadas de estos, el daño en infraestructura es altísimo, las imágenes nos recuerdan la tradición también mediooriental, donde la paz no logramos llegar a ella. Entonces, pensemos ahora en las víctimas y paciencia y prudencia para poder entender qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias por tu claridad y seguramente te volveremos a molestar más tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye.